A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños. Queridos amigos, bienvenidos al programa Quiteños, donde abordamos temas importantes de nuestra ciudad, el cómo comprender qué es lo que está sucediendo, cómo avanzar con las nuevas tecnologías, en general cómo ser siempre buenos vecinos, cómo tenemos que trabajar entre nuestra dinámica social con lo que nos sucede en nuestro diario vivir. Y hoy queremos abordar un tema que seguramente va a llamar la atención de ustedes como la mía también. La protección de datos que generalmente todos quienes tenemos a la mano un pequeño celular, un aparatito como estos, ingresamos a nuestras redes sociales, estamos conectados en los buscadores, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ponemos nuestros likes, entramos a las páginas y de repente vemos cómo nos llaman de determinada circunstancia o nos llega un tipo de publicidad de algo que nosotros hemos puesto los likes, hemos seguido. Y bueno, para analizar un poco este tema y para que nos vayan explicando el qué sucede, por qué nos pasa este tipo de cosas y después cómo esto nos puede servir para el desarrollo e implementar políticas públicas y cómo implementar soluciones de la problemática en nuestra ciudad, hemos invitado a Lorena Naranjo. Lorena es directora nacional de datos públicos y una experta en estos temas. Bienvenida, Lorena, muchas gracias por acompañarnos en Quiteños en este programa, bienvenida. Y bueno, cuéntanos un poquito en síntesis, ¿a qué te dedicas tú en esta materia de datos? ¿Cómo llegaste a ser la experta en materia de protección de datos? Bienvenida. Buenas noches, mucho gusto. Gracias por invitarme aquí a Quiteños. Para la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es muy importante hacer conciencia del derecho a la protección de datos personales, dado que tenemos en miras la presentación de un anteproyecto de ley, que es lo que te voy a comentar hoy. Perfecto. Y efectivamente, bueno, yo tengo ya una especialidad en derechos y digitales que data de más de 10 años, cuando comencé con estos estudios en España, ¿no? Pero es ahora recién cuando tengo la oportunidad de entrar a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos que nos damos cuenta que esta normativa es indispensable para poder cumplir nuestro trabajo. Y es ahora es la hora en la que necesitamos de esta norma porque, como te voy a contar, ahora se siente más que nunca la transgresión de este derecho fundamental. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que vive el ciudadano en materia de protección de datos? ¿Cómo están violando la intimidad de las personas, determinadas empresas, sin poner nombre? A ver, para diferenciar en primer lugar, la protección de datos personales no es lo mismo que el derecho a la intimidad. Y esa es la primera confusión que ha impedido que desde el 2008 hasta 2019, en más de 10 años, hayamos ya tenido una ley de protección de datos personales. Hay una garantía normativa en la Constitución que dice que los derechos deben ser desarrollados en normas y sin embargo no hemos logrado cumplir ese objetivo. Y es porque había una confusión en el que se creía que solo los datos personales eran los que ameritaban protección cuando eran íntimos, pero nos hemos dado cuenta que no solo los datos íntimos, no solo los datos de la esfera más íntima de la persona, sino todo tipo de datos. Vamos a hacer una distinción. Cuando hablamos de datos íntimos, estamos hablando de tu orientación política, tu orientación sexual, tu identidad sexual, tu orientación y tu identidad religiosa, incluso tu inclinación religiosa. Y esos datos tienen un nivel mayor de protección, pero no son lo único que deben ser protegidos. ¿Que tú pones, por ejemplo, en dónde estos datos?
puedes tenerlos registrados, ya sea en un registro público, como los que yo trabajo ahora en la DINARRAT, o ya sea en cualquier aplicación o en cualquier solicitud cuando tú estás llenando algún tipo de participación en alguna entidad privada, etcétera, ¿no? A veces te piden datos muy sensibles y uno, sin embargo, los entrega sin ningún miramiento de las posibles repercusiones. Pero esos datos son solo una parte de ti, son muy importantes y se los debe proteger, pero hay otros datos que se supone que son inocuos, superficiales, irrelevantes, pero que con las actuales tecnologías de la información y comunicación se pueden construir a través de ellos perfiles de personalidad. A tal punto incluso... Perfiles de personalidad, ¿ya? Estos ¿Qué significa perfiles esto? te ayudan a saber todo lo que una persona es y le gusta, e incluso hace predicciones. En otros países, aquí también, se hacen perfiles de consumo, se hacen perfiles de credibilidad, incluso de honorabilidad y con proyecciones, es decir, sobre la base de cierto volumen de información se puede llegar a saber, incluso a predecir qué acciones o qué tipo de actuaciones futuras voy a tener, y por lo tanto, sobre la base de estos análisis que se hacen de las personas, de sus datos personales, se pueden estar tomando decisiones como la de aprobarte o negarte el acceso a una beca, o el acceso a un trabajo, o el acceso a un crédito. Y es por eso que estos derechos digitales, esos derechos digitales, entramos al punto interesante. Esos derechos digitales son los que ahora están en boga y que necesitan protección. ¿Por qué? Porque en otros países han sido ya regulados. ¿Y qué pasa? Ahorita una empresa que tiene acceso a esos datos los comercializa. Actualmente en el Ecuador no tenemos una normativa y por lo tanto hay el derecho constitucional, pero no hay el mecanismo legal con el cual se puede ejercer una protección o ejercer un seguimiento a las empresas para que no los vendan, para que no los Porque a todos seguramente nos ha pasado, ¿no es cierto? Que de repente recibes una llamada de un establecimiento comercial que nunca diste una información o autorización y tienen todos tus datos. Y ese es solo uno. Ese es un ejemplo de... Pero es solo uno, y es uno de los que ahora nosotros percibimos, pero hay bases de datos que pueden tener incorrecciones y por lo tanto apareces tú en una licencia de conducir con tipo B cuando tú tienes tipo C, y como necesitabas la tipo C te quedaste sin la posibilidad de trabajar, porque hasta que te arreglen en la base de datos ya se pasó la época de la contratación. O ahí... Porque esa base de datos estuvo mal hecha. Claro, porque puede ser un problema de que el dato en sí mismo fue mal colocado o que algoritmos o la arquitectura de la base de datos estuvo mal diseñada, y entonces hay algunos patrones que se están repitiendo y no eres tú el único que está teniendo un dato erróneo, sino algunas personas. Y si bien en el Ecuador tenemos el derecho constitucional a la protección de datos personales y la garantía del habeas data, como no hay una normativa, no tenemos todo el régimen de prevención, es decir, una entidad que esté revisando que las empresas, que el Estado, a través de sus instituciones, esté usando los datos para lo que dijo que efectivamente iba a usar. O sea, quien es afectado en este instante y no pudo obtener un crédito, un trabajo por una afectación, que estuvo mal construida una base de datos que usó determinado banco, determinada empresa, no tiene cómo protegerse. Ni siquiera sabe el motivo por el cual no pudo acceder. ¿Por qué? Porque simplemente desconoce y dice, no me seleccionaron o no tuve acceso a esta información o a este crédito, porque ni siquiera sabe que el motivo por el cual le negaron es porque hubo una base de datos y en esa base de datos había una información errónea. Te llegas a enterar cuando hay elementos adicionales. Por ejemplo, hay un caso anecdótico reportado en la Defensoría del Pueblo, en el que una entidad anterior que se llamaba CONCEP vende una base de datos a un banco. Una entidad pública. Sí, vende. Escucha, sí, okay. Eso está en un reporte defensorial. Wow. A un banco. Y el señor, cuando accede donde su oficial de cuenta a decirle por qué me niega, le dice, porque en la base que tenemos aquí, que nos vendió el concepto, estoy hablando de una institución ahora ya no existe, usted aparece como consumidor de droga. Wow. Un elemento de esta naturaleza utilizado para discriminación, para impedir el acceso a un crédito. Esos son
Otros ejemplos, o sea, el del teléfono nos molesta, el del teléfono nos indigna porque nos sentimos acosados, pero estos otros, que son los que pueden más ser sensibles, ¿no? utilizados para discriminación, para impedirnos el acceso a nuestros derechos, estos son los que más deben llamar nuestra atención y los que deben motivar la necesidad de que toda la sociedad apoye el que la Asamblea nos dicte una ley de protección de datos. Nosotros en Adinarab estamos haciendo el anteproyecto que lo hemos hecho con un espíritu ampliamente colaborativo. Invocamos a todas las instituciones de la sociedad civil, a los especialistas, a la academia, a las instituciones públicas, a las entidades privadas directamente relacionadas con la temática para que participen abiertamente de las mesas. Y ahora ya tenemos un texto completo que está ya direccionado a los órganos regulares y que en el momento en el que llegue a la Asamblea es indispensable que la sociedad entera reconozca la necesidad para que nuestros asambleístas lo prioricen y los traten con la urgencia de vida. Y esto supongo que ya existe en otros países, ¿no? Sí, es más, nosotros a nivel latinoamericano somos de los pocos que aún no tenemos normativa, ni siquiera de primera generación. Y es que estando en pleno siglo XXI es inconcebible que todo este tipo de cosas que nos comentas y que lo sentimos de una u otra manera, tal vez no tanta frecuencia como nos comentas en aquel dato anecdótico, pero definitivamente es indispensable que en esta época tengamos una protección del Estado a esos derechos. Aunque no lo creas, es más común de lo que te imaginas. Todo el tiempo... Ponme algunos ejemplos. Todo el tiempo a nosotros nos están diciendo, deme estos datos para participar en un sorteo. Y Correcto. Nosotros ingenuamente ponemos ahí todos esos datos. ¿Qué están haciendo con nuestros datos? Están construyendo perfiles. Y esos perfiles sí, llegan en llamadas telefónicas que nos agobian. Pero además, ¿dónde están nuestros datos? ¿Quién los está manejando? ¿Con qué finalidad? Y si caen en malas manos y después tenemos un problema de robo de identidad o de falsas identidades. Y si efectivamente después hay una estafa, o sea, si tú te fijas, todo está directamente relacionado. Si es que yo no tengo una cultura de autoprotección, que es el primer elemento, pero además si no hay un órgano estatal que vigile que no se están haciendo con esos datos cosas que no deben hacerse, lo que nosotros tenemos ahora es un estado de desprotección, que parece, o nosotros creemos inocentemente, porque lo ignoramos, que no están haciendo nada con nuestros datos, pero por el contrario, el hecho de que nos están pidiendo todo el tiempo a través de estas rifas, a través de estos sorteos o a través incluso de llamadas telefónicas en que se hacen pasar por tarjetas de crédito, por bancos, y no lo son. Es una necesidad de seguir captando los datos. ¿Por qué? Porque después yo puedo hacer un marketing agresivo contigo, puedo hacer una filtración de seguridad de la información en tu empresa y ya decanta en otros problemas que afectan a las personas y a las empresas en general. Mira tú. Y estos son los problemas. ¿Y cómo se está? Todavía no entramos evidentemente a la ley, todavía es un anteproyecto, pero ¿qué en teoría está concibiendo la generación de una institución pública dedicada al control? En general se concibe que haya una entidad que tenga esas facultades. Lo que se necesita entonces es reconocer la importancia de la temática a nivel internacional e incluso en Europa hay un reglamento europeo de protección de datos personales. Es un tema tan delicado que, por ejemplo, ha sido uno de los actuales cuestionamientos para la presidencia de Trump, precisamente. Con estos datos, lo que se hizo fue una manipulación de la intención de votos de los ciudadanos americanos. ¿Por qué? Porque con un modelo desarrollado con Cambridge Analytica, que desarrolló un test psicológico de los usuarios de Facebook, se determinó qué tipo de publicidad tú tenías que recibir para votar a favor del candidato o no, o votar en contra de la otra candidata. Y esa información la tenía la red social. Y esa información la utilizó la red social y por eso es que, por ejemplo, Facebook está sujeto a una sanción millonaria. Esto se llama Big Data, ¿no? Esto se llama Big Data. Ahora, así también como narramos un poco los problemas, ¿qué oportunidades tenemos con los datos? Porque también, así como hay personas que lo utilizan en mal, eventualmente, también pueden existir instituciones públicas o privadas que las utilicen para hacer cosas racionales y para hacerlas productivas. Y efectivamente toda tecnología es neutra. Somos nosotros las personas las que le damos una forma
positiva, legal, jurídicamente pertinente, o por el contrario le damos una postura negativa y que incluso afecte derechos y sea para el cometimiento de delitos. Y el Big Data, las tecnologías de la información y comunicación, los datos personales pueden ser usados de forma positiva cuando, por ejemplo, yo quiero dar una mejor atención a un usuario. Quiero, por ejemplo, darte mejor atención y en lugar de un marketing directo agresivo, darte un marketing relacional, que es el de fidelización, en el cual te hago que tú seas muy identificado con la marca. ¿Por qué? Porque me adelanto a tus necesidades, a tus gustos, a tus inquietudes, estoy pendiente de las cosas que son importantes para ti y por lo tanto me deslizo en tu vida para ofrecerte lo que tú necesitas, y esa es la parte positiva. Lo negativo está en cuando todo esto, en lugar de hacerlo con tu consentimiento, lo hago sin que tú sepas. Un ejemplo que solemos usar cuando damos este tipo de charlas es: vas a comprar un carro en una concesionaria y la concesionaria en otro país, de la región incluso, excepto Bolivia y Venezuela, que tampoco tienen ley de protección. Ya somos 3 entonces. Sí, pero no 3 muy buenos referentes. En todo caso, te dicen, deme sus datos personales porque le vamos a dar un descuento para que usted pueda utilizar los servicios de un taller, de un lugar para hacer mejoras al auto, estos autolujos, también un seguro, y qué sé yo, un curso para manejar. Entonces hay muchas opciones. Entonces yo voluntariamente te digo, claro, si me va a dar un descuento, tome mis datos y que me llamen porque sí me interesan este paquete de productos que usted me ofrece. Recibiría yo la llamada con gusto. ¿Por qué? Porque ya no es alguien que yo no he autorizado. Le recibiría, dice, y esa persona se presentaría conmigo y dice, usted que autorizó sus datos para estos servicios, le estoy llamando, en tal fecha lo hizo, sí, es verdad, y ahí yo tenía una buena relación. ¿Qué es lo que ocurre ahorita? Las relaciones entre los call centers y las personas están rotas. Nos llama un call center y apenas oigo ya cuelgo. Sí, es verdad. Ya ese tipo de marketing está quebrado. Hay que volver al marketing relacional, donde yo sé que necesito de un curso de manejo porque tengo un vehículo, que necesito de un autolujos, que necesito de esto. ¿Por qué? Porque estamos en una relación transparente en que es indispensable que haya un negocio que fructifere en las empresas, pero que lo hagan con respeto del consumidor. Y eso se hace a través de la utilización adecuada de estas bases de datos. Y en el caso de las entidades públicas, ¿cómo utilizar esto para la consolidación de una política pública, por ejemplo? Por ejemplo, las entidades públicas usan datos personales para garantizar derechos a los ciudadanos. Ejemplo, registro civil. Para garantizar el derecho a la identidad, la ley le dispone que debe recopilar los datos de todas las personas ecuatorianas y extranjeras para emitir cédulas, por ejemplo. Y entonces, para garantizar el derecho Mira a la tú la base de datos que efectivamente acabas de mencionar. Es enorme. Es enorme. Nacionalidad, identidad, todos esos derechos se garantizan y están en esa base de datos, ¿no es cierto? Y es útil, ¿por qué? Porque si alguien quiere presentarse para pedir un crédito o para pedir una atención médica, sería maravilloso que inmediatamente yo presente mi cédula de identidad, se corrobore que efectivamente soy yo quien está solicitando el servicio y se me atienda. Y eso se lo hace a través de interoperabilidad, de tal manera que no se le pida al usuario copia de cédula ni papeleta de votación, sino que pasa muchísimo todavía, ¿no? ¿Qué pasa? A pesar de que ya a veces en algunos lugares o locales te toman como una fotito de tu cédula y ya tienen el acceso a la información, ¿no es cierto? Pero pasa todavía que la copia de la papeleta de votación, que la copia de la cédula y a color, ¿no? Claro. Todavía en el siglo XX. Todavía estamos apegados mucho al papel, ¿no? Cuando ahora todo ese tipo de información es digital, sin ningún problema. Y lo que nos interesa de la cédula es comprobar la identidad. Entonces, tengo la cédula, comparo el rostro, comparo información con la pantalla que se me despliega con todo y dice, compruebo la identidad y te doy el servicio. Esa es una forma de mejorar la relación con el ciudadano, de ahorrar tiempos, de ahorrar recursos, tanto para el Estado. Cuando ya se habla de cédulas, de pasaportes, de licencias electrónicas. Sí. En otras partes del mundo entero y aquí en Latinoamérica. Y en general, pero nosotros utilizando esos datos personales se puede dar servicios en línea, se puede mejorar las interrelaciones, disminuir los procesos porque se hacen más eficientes. Por eso es súper importante usar los datos, pero usarlos acompañados de la ley, midiendo los riesgos de la entrega de los datos, de la cesión de los datos. Eso de manera general. Ahora,
Sin embargo, es también importante reconocer que ninguno de estos dos valiosos servicios, tanto para la entidad privada como para la entidad pública, se pueden hacer con tranquilidad si tú no tienes una normativa. Porque, correcto, por ejemplo, el que hace desarrollo de software o hace Big Data no tiene ahora en el país los límites claros que le permitan saber hasta dónde puede hacer tratamiento de datos, hasta dónde ya no puede hacer tratamiento de datos, qué es legal y qué es ilegal. Entonces, tienen un ahorita estado de incertidumbre. todo está permitido, digámoslo así. O todo está prohibido, dependiendo de cómo lo veas. Porque, correcto, por ejemplo, hay un código, el Código Orgánico Integral Penal establece un tipo penal que se llama revelación ilegal de base de datos. Y todo está dependiendo de cómo el fiscal o de cómo yo lo voy interpreta a juzgar esos hechos amparados en el derecho. Entonces, también este estado de incertidumbre en el que no sabemos a ciencia cierta cuáles son los principios que tenemos que aplicar, cuáles son los derechos que están dentro de la protección de datos personales, nos tiene a la empresa privada y a los desarrolladores de tecnología en un estado de incertidumbre, como te decía. Nos quedó cortísimo el tiempo para un tema tan interesante que seguramente nos enganchó a todos los que están en la televisión acompañándonos el día de hoy. Pero no quiero terminar esto sin que tú des un mensaje a las personas que nos están acompañando y dígales y contarles cómo pueden proteger inicialmente antes de que salga esta ley, antes de tener este resguardo nacional que ojalá y Dios mediante sea pronto, ¿no es cierto?, con la aprobación de esta ley. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano para protegerse, él, su familia, sus hijos? Nosotros estamos ahora empeñados en una campaña de autoprotección. Como tú bien dices, hasta que salga la normativa tenemos que hacer incluso después, incluso después, algo preventivo. Y el primer elemento es que tú te cuides a ti mismo. Si los datos eres tú, porque el primer elemento es que los datos no son algo aparte, eres tú mismo, los datos soy yo. Tienes que cuidarte. ¿Por qué? Porque cuando caminas en calles digitales es igual que caminar en una carretera real. Hay semáforos, hay puentes, hay pasos cebras. Entonces yo tengo que saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces lo primero es no entregar datos personales, no utilizar estos aparatos donde te toman una foto y tú apareces 10 años después anciana. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es entregar tus datos biométricos de reconocimiento facial, no entregar tus datos que usan aplicativos bancarios para acceder a tus cuentas. Y que pueden tener otras aplicaciones así como positivas, también negativas. Entonces uno tiene que aprender a cuidarse, porque ya no estoy cuidando mis datos un ente ajeno, estoy cuidándome yo. Entonces no entregar datos en rifas, en sorteos, no entregar datos de nuestros hijos, no postear en Facebook todo lo que hacemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo en riesgo. Un tema totalmente interesante, indispensable para discutirlo en casa, para tomar como medidas, para defendernos ante los posibles abusos que pueden existir en las distintas redes sociales, en las distintas entidades, rifas, familiares, barrios. Ya vemos infinidad de ejemplos que existen de los daños que se pueden causar. Lore Naranjo, muchísimas gracias, Lore, por habernos acompañado el día de hoy. Creo que ha sido importantísimo los mensajes que nos han enviado, importantísimo también el trabajo que estás desarrollando en la Dirección Nacional de Datos Públicos. Felicitarte. Y bueno, seguiremos en otra oportunidad intercambiando más ideas de cómo seguir avanzando y haremos el seguimiento de que ojalá se apruebe esta ley en la Asamblea Nacional. Una vez más, muchas gracias, Lore, y la próxima semana, mis queridos amigos, nos encontramos en Quiteños, este programa que siempre abordamos temas de interés para las familias, para la ciudad, en este caso, cómo nos protegemos ante esta situación tecnológica a la que nos vemos abocados y que es indispensable narrarla y tomar decisiones en familia. Un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños,